Y definitivamente hablar de política agraria es un imperativo, especialmente en un país como el nuestro, que necesitamos desarrollar este sector. Siguiente. Eh, Definitivamente el enfoque central para el desarrollo del agro está en la agricultura familiar. Yo creo que ahí hay un consenso y se ha trabajado en esa perspectiva y el marco político y el marco legal por lo menos está desarrollado. Y yo quisiera poner énfasis de que el tema de la agricultura familiar, en la amplia diversidad de sus actividades, quizás el rol más importante de seguridad tecnológica, seguridad estratégica, está relacionado con la conservación de la agrobiodiversidad. Siguiente. También es muy importante, el censo agrario nos dice claramente que la mayor cantidad de productores está concentrado en este sector. Mejor dicho, la agricultura familiar, el 81.9% es pequeña agricultura que maneja sus sistemas de producción bajo diferentes criterios y bajo diferentes procesos tecnológicos. Siguiente. Y también voy a destacar un tema que es muy importante, que quizás no está siendo claramente visibilizado, es el rol de la mujer en la gestión de los sistemas productivos. Y creo que todavía ese tema no está siendo abordado, y lo digo por varias razones, más aún porque cada vez los que están conduciendo las fincas, las parcelas, en este caso son las mujeres, y por lo tanto están exponiéndose a nuevos riesgos dentro de su rol. Siguiente. También se ha dicho, la contribución de la agricultura familiar definitivamente está claramente sustentada, entre 60 y 70% genera empleos, en la misma cantidad es la que aporta alimentos a nuestra mesa permanentemente. Entonces, siguiente. Algunos temas muy importantes. ¿Dónde están los principales cuellos de botella? Que lamentablemente quizás las políticas no han logrado atenderlo de manera decidida. Es el tema de desarrollo de capacidades. Fíjense, solamente el 67.9% de los agricultores tiene primaria completa. Esa es la capacidad, ese es el recurso humano que tenemos en el campo para desarrollarlo. Y no se tiene una estrategia aún clara, agresiva, para poder atender esto. A excepción de que acaba lanzarse este programa Formagro, que solamente es para 2 departamentos. Eso es, imagínense. Y esto va ligado al siguiente, la asistencia técnica. 7.5% de los agricultores solamente acceden a la asistencia técnica real. Entonces se ha dejado abandonado a los agricultores a su suerte para poder competir en un mercado cada vez más exigente. Es cierto, por ejemplo, los programas que se han lanzado desde el Ministerio son interesantes y están tratando de implementarse, pero su capacidad de cobertura es muy incipiente. O sea, todavía no está el Estado presente para que pueda acompañar a los agricultores en el desarrollo y el manejo de los sistemas productivos. La inversión para la pequeña agricultura. Hay que reconocer que se ha incrementado la inversión para la pequeña agricultura, ¿no? Pero todavía esto es insuficiente comparado a los países de la región, comparado a Colombia, comparado a Brasil, comparado a Chile, comparado a Ecuador. Todavía esta inversión para la pequeña agricultura es bastante baja comparativamente. Y eso hace lo que se ha indicado, a la baja capitalización, al bajo acceso a servicios, al bajo acceso al mercado, etc. Siguiente. Y el otro tema es el acceso a las tierras. Los pequeños agricultores o la agricultura familiar no está teniendo acceso a las nuevas tierras que se van generando como parte de las inversiones de irrigaciones que se están realizando. Eso hay que decirlo. No puede accederse, por ejemplo, a tierras que se está ganando por el proyecto Olmos, por el proyecto Chinecas, por el proyecto, digamos, de Sihuas. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que los pequeños agricultores puedan entrar a acceder a esas tierras que van a tener una alta potencialidad productiva? Entonces, todavía esa dinámica no está planteada como tal. Siguiente. Y el otro tema es el tema del cambio climático. Yo creo que todos tenemos consenso de que el cambio climático tiene que ser atacado, tiene que ser enfrentado, pero todavía no tenemos los mecanismos para poder adaptarse y poder mitigar el cambio climático, especialmente en el sector rural.
Pero no es solamente para poder reducir riesgos, sino cómo nos vamos a adaptar a estas condiciones, y todavía los esfuerzos que se están realizando son limitados. Siguiente. El cambio de uso de la tierra. Esto es un problema muy serio, que no solamente es competencia del Estado, sino también es competencia de los propios productores. Estas malas prácticas que ustedes ven es definitivamente desastroso para las condiciones ecológicas de los sistemas. O sea, no podemos echarle la culpa solamente al Estado, ¿por qué no vela esto? Sino también tenemos los productores. Tienen una responsabilidad porque no están sabiendo manejar o aprovechar los recursos naturales que se disponen. Siguiente. Miren ustedes todas las malas prácticas. Miles de hectáreas son deforestadas, son miles de hectáreas son destruidas por el tema de la agricultura migratoria. Alguien me dirá que ese es un problema social. Es cierto, es un problema social estructural que hasta ahora el Estado no ha tenido capacidad de poder enfrentarlo. Siguiente. El tema de la ganadería extensiva. Por ejemplo, es imposible manejar sistemas que solamente pueden alimentar a una cabeza de ganado por hectárea. Entonces, no es posible seguir abriendo la selva para poder alimentar una cabeza de cebú. Entonces, estamos simplemente yendo al subsidio ecológico, haciendo esta práctica. Y se han deforestado miles y miles de hectáreas. Entonces, solo para producir carne de vacuno, y eso es un problema de falta de una estrategia para la ganadería. Tampoco no hay claramente qué se va a hacer con la ganadería en general. Y ahí viene otro problema. Por ejemplo, escuchaba de que estamos preocupados por la inocuidad, estamos preocupados por la sanidad. Es cierto, pero ¿qué estamos haciendo para detener este problema? Este es un problema sumamente serio que el Estado no ha asumido su rol. El SENASA parece que no existiera, digamos, en el campo. Es cierto, el proyecto PRODESA fue muy importante para fortalecer la institucionalidad del SENASA, pero definitivamente se ha retrocedido a lo que se había avanzado bastante. O sea, no queremos proyectos que aparentemente empujan o impulsan a la institución, pero luego cuando el proyecto se acaba, se regresa al punto inicial. Y no debería ser así. Miren cómo está el campo ahora, contaminándose indiscriminadamente por agroquímicos. No se controla respecto, digamos, a la forma de uso, no se controla la apertura de nuevos negocios de agroquímicos, se liberaliza el comercio de los agroquímicos, se modifica el marco normativo de la Comunidad Andina de Naciones, se modificó la norma nacional sobre plaguicidas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de inocuidad cuando nosotros mismos estamos abriendo las condiciones para que el comercio de los venenos se liberalice en el mercado nacional? Siguiente. Esta es la imagen que sintetiza la situación en el campo. Yo creo que todos los que estamos en el campo sabemos de lo que está sucediendo. Y quizás muchas veces los hemos observado, pero casi poco o nada hemos hecho para detener. Pero ese es un problema que llega a nuestra mesa, llega a estos productos. O sea, nosotros somos los últimos en la cadena que los vamos a consumir. Y eso se traduce con más cáncer. Y ese es el punto final. Entonces la gran pregunta es, ¿qué se está trabajando con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, para poder resolver este punto crítico? Siguiente. Fíjese, este dato. Los rechazos de alimentos por parte de Estados Unidos, más o menos el 24% han sido rechazados por presencia de residuos de plaguicidas. Entonces, ¿cómo vamos a abrirnos al mercado global si nosotros no estamos cumpliendo con las exigencias de los mercados internacionales y no estamos cumpliendo las exigencias del mercado local? O lo que sucedió con la quinoa, rechazaron 200 toneladas de quinoa porque había residuos de pesticidas. Y lo más triste es que la quinoa regresó y lo vendieron al mercado interno. O sea, ¿a dónde estamos? Esos son los problemas críticos de la política agraria, que no lo estamos abordando. Y es bueno que en estos debates electorales ya hablemos de cosas mucho más concretas. Ya no hablemos ya de lineamientos, ya no hablemos de sueños, sino cómo vamos a hacer. Yo siempre me preocupo por qué razón la capacidad de gasto del ministerio es baja. ¿Cuántas acciones se requieren en el campo y no se gasta el recurso presupuestado? ¿Por qué tanta burocracia
cuando las necesidades son enormes para poder avanzar en el desarrollo de la sustentabilidad de la agricultura. Siguiente. A partir de este breve diagnóstico quisiera hacer algunas hacia dónde podríamos orientar nuestros esfuerzos. Y voy a ser muy concreto porque definitivamente no voy a hablar de alineamientos, sino de propuestas directas, concretas, que requieren inversión, que requieren hacerse en el corto, mediano y largo plazo. Siguiente. Sigan. Aplaste. En primer lugar, creo que tenemos que enfocar todo el esfuerzo hacia un sistema diversificado de producción, hacia los sistemas agroecológicos que ahora cada vez más tienen una aceptación global. A buena hora, ahora por ejemplo la FAO dentro de sus lineamientos de política dice de que la única manera de contribuir a la sostenibilidad de la agricultura, de contribuir a la seguridad alimentaria, de contribuir a las condiciones de cambio climático es enfocando la agricultura hacia sistemas integrales de producción, hacia sistemas agroecológicos. Y especialmente, mucho más interesante, esto es para la agricultura familiar. ¿Sí? Entonces, enfocar el desarrollo hacia la agricultura familiar basado en estos criterios definitivamente nos va a contribuir a tres cosas concretas: a lograr la estabilidad de los ecosistemas, nos va a contribuir a la seguridad alimentaria y nos va a contribuir, ¿no?, al manejo del paisaje productivo, que eso es importante, y mucho más aún para nosotros que nuestro manejo del territorio está sobre la base del espacio cuenca. Entonces no podemos ver a la agricultura aislado de estos recursos, es incipiente. Por ahora INIA no puede competir, por ejemplo, a ICA de Colombia, no puede competir a Embrapa de Brasil, no puede competir o no está en el mismo nivel que el INTA de Argentina. ¿Por qué? Porque lo desmantelaron. Y no hubo política para poder recuperar a una institución clave para el desarrollo tecnológico. Y si no hubieran existido las organizaciones de desarrollo, quizás la agricultura no hubiera podido avanzar en los últimos 20 años. Y gracias a eso tenemos estas innovaciones de transformación de productos, de valoración de la agrobiodiversidad. Los esfuerzos que se están haciendo están basados en eso. Pero eso no es suficiente. Se requieren inversiones concretas. Siguiente. Esta alianza cocinero-campesino debe ser valorado y debe ser institucionalizado como una estrategia de desarrollo del campo. Y no solamente como una afirmación, sino debemos encontrar un mecanismo de alianza equitativa para poder entrar a la cadena de valor de la agrobiodiversidad hasta los consumidores. Entonces yo creo que eso es muy importante en esta etapa para poder hacer que los agricultores, que son los proveedores de materia prima, se beneficien realmente de lo que está generando la gastronomía. Ni tampoco creemos una élite de la gastronomía, como podría estar sucediendo. Mejor dicho, cómo compartimos las ganancias que se generan en toda la cadena. Siguiente. El otro tema es, ¿qué vamos a hacer para poder estimular y mantener la conservación in situ de los recursos de la agrobiodiversidad? Si nosotros no le estimulamos, no le damos algún pago por servicio de conservación de la agrobiodiversidad, ese gran recurso puede verse afectado o puede reducirse. Ese será otro tema que debería proponerse a los candidatos. ¿Qué van a hacer? No, es muy fácil decir, vamos a conservar la agrobiodiversidad, pero ¿cómo? Tiene que haber un estímulo, tiene que haber un pago como un servicio ecosistémico. Ya no podemos decir, no, sí voy a conservar, sino cómo. El cómo es fundamental en esta etapa. El otro tema, ¿cómo vamos a atender al mercado? Por ejemplo, los lineamientos que acaba de describir el colega. No aparece mencionado nada. ¿Qué hacer con la agricultura ecológica? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? O quizás no está, digamos, dentro de las prioridades. Cuando la agricultura ecológica es la oportunidad que tiene la agricultura familiar. Es el modelo de la sostenibilidad. Es el modelo de la competitividad.
Es el modelo para poder acceder a los mercados internacionales y a los mercados locales. Es el modelo de agricultura limpia. Y es el modelo de agricultura sana y segura, donde los consumidores saldrán beneficiados. ¿Por qué no aparece eso en los alineamientos? ¿Es tan difícil destinar un fondo para la agricultura ecológica? ¿Por qué no hacemos un fondo para promover el desarrollo de este modelo de agricultura de unos 50, 100 millones de soles? Quizás con eso sería un paso importante. No se está diciendo. Lo hace Brasil, lo hace Colombia, lo hace Costa Rica, y por eso que son competitivos en el mercado global. Entonces acá nos tienen entretenidos con la ley de agricultura ecológica, tenemos su reglamento, tenemos todo, pero no hay un solo centavo ni siquiera para hacer una reunión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no, así no se puede avanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las propuestas para poder avanzar esto es declarar territorios para producción orgánica. Y lo tenemos. Todo el territorio de los Andes, por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, reúne las condiciones para poder ser declarados áreas de producción orgánica. Porque los niveles de uso de insumos todavía están llegando de manera muy incipiente. Lo hizo Argentina. Declaró 3 millones de hectáreas como territorios de producción ecológica de carne. Y ahora vende carne orgánica al mercado global. ¿Y por qué no hacemos nosotros eso? ¿Qué falta? Yo pregunto al ministerio, pregunto a los decisores, pregunto a los gobiernos locales. Por suerte que ahora está Remurpe acá, que podría incidir a los gobiernos locales. Por eso digo, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que lamentablemente no se hace. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones están muy lentas. Siguiente. El tema del agua. Es cierto, el Estado ha invertido mucho dinero para el tema del agua, pero no ha invertido en lo que realmente puede ser más efectivo, en lo que es la siembra y la cosecha del agua. Ha invertido en grandes proyectos de irrigación, ha contribuido o ha invertido en lo que son infraestructura de riego, pero no en la mejora del régimen hídrico de los sistemas. Esa es otra entrada. Y eso, otras veces, ni siquiera necesita mucho dinero, pero gracias a las experiencias de muchas organizaciones de desarrollo y de cooperación, han demostrado de que esa es la ruta, ese es el camino para poder hacer un manejo eficiente del recurso hídrico. Siguiente. Miren, la red de microreservorios, la implementación de los sistemas de riego por aspersión. Siguiente. El sistema de riego por goteo. Oye, en realidad, cuando uno ve, digamos, la inversión, es cierto, hay que reconocer que en infraestructura hay, pero no hay inversión en eficiencia de uso del agua. No la hay. Deberíamos poner metas de miles y miles de hectáreas para poder, digamos, ser competitivos. Y más aún en la etapa actual donde tenemos problemas de cambio climático. Creo que eso es una tarea concreta. Siguiente. La agroforestería. El doctor Antonio nos decía de que tenemos 7 millones de hectáreas en los Andes para reforestar. Tenemos 7 millones de hectáreas para hacer agroforestería. Yo ando mucho el país y realmente el hectareaje de implementación de estos sistemas es muy incipiente. No se llega ni siquiera a 20.000 hectáreas por año. Chile llega a 200.000 hectáreas por año. ¿Qué falta para nosotros avanzar? ¿Dónde está el cuello de botella? Tenemos territorio, tenemos recursos, tenemos especies, pero no estamos avanzando o no estamos corriendo, sino estamos siendo extremadamente lentos. Siguiente. Sigue. Miren ustedes, este es el desarrollo para los Andes. Nosotros no tenemos extensiones de tierras planas, no podemos hacer agricultura de revolución verde como algunos quizás quisieran. Quizás los neoliberales, como ahora nos van a gobernar,
ellos estén pensando ahora hacer una agricultura industrializada en escala, cuando en realidad apenas tenemos 4 millones de hectáreas donde pudieran hacerse. Pero el resto son terrenos muy accidentados, somos como un papel arrugado, donde tenemos que ser muy creativos para manejar esos espacios, para poder manejar, innovar las tecnologías y hacerlas productivas. El hombre andino, nuestros ancestros supieron manejarlo y lo manejaron bien. Construyeron 1 millón de hectáreas de andenes y ahora no sabemos cómo aprovecharlo, por el contrario se están destruyendo. Recién un proyecto del BID fue aprobado, creo que de 25 millones de dólares para poder recuperar los andenes. ¿Cómo podemos avanzar mucho más rápido en la recuperación de esta tecnología ancestral súper valiosa y que resolvería el tema de la productividad? Siguiente. El uso de los desechos orgánicos. No hay una política de cómo vamos a aprovechar los desechos orgánicos generados como parte de los sistemas productivos. Y lo digo esto, ¿cómo se regula la quema de la biomasa del arroz? Tenemos 300.000 hectáreas y todas se queman. Emitimos gases de efecto invernadero y no tenemos una propuesta para poder devolverlo este recurso al suelo o a darle un uso adecuado. Para citarles un ejemplo, el mal manejo de los desechos de los animales, que son recursos importantísimos no solamente para poder mejorar la fertilidad del suelo, sino porque al implementar modelos sostenibles basados en los principios de la agroecología, podemos facilitar la captura de carbono. Y si contribuimos a la captura de carbono, estamos reduciendo las emisiones. Y hay tecnología, pero hay que masificarlo. Y eso va ligado a un problema de asistencia técnica. No hay masificación. ¿Ya? Por ejemplo, ahora quizás somos un pequeño grupo acá y en el otro lado están reunidas 600 personas, pero yo creo que las 600 personas están yendo con otras expectativas. No están yendo con una visión de desarrollo. Están yendo a esa reunión por alguna oportunidad, que es diferente. Por eso que la construcción de los modelos de desarrollo no es sencillo. Cuando uno habla de modelo de desarrollo, definitivamente tiene que ver dónde están las debilidades del modelo que se ha implementado. Y ahora, hoy por hoy, definitivamente lo sabemos. Y sabemos qué es lo que debemos proponer para poder ganar. Si la propiedad no está legalizada, tampoco no hay una garantía para que los recursos sean manejados adecuadamente. El tema de fortalecimiento de la institucionalidad agraria, especialmente a nivel de los gremios, especialmente a nivel de las organizaciones de base. ¿Qué mecanismo de organización necesitamos? Por ejemplo, existen las asociaciones de productores. La gran pregunta es, ¿cómo sobreviven estas asociaciones porque no tienen recursos? Si no fuera por la cooperación técnica, las organizaciones de productores quizás tendrían demasiadas limitaciones para poder mantenerse. Por ejemplo, una propuesta para eso es el autogravamen, que lamentablemente no quieren aprobarlo porque significaría una serie de problemas en el modelo económico. Porque necesitamos generar recursos para que las instituciones, las organizaciones de productores tengan capacidad de autosostenerse. En otros países las organizaciones tienen una alta solvencia, alta capacidad de trabajo porque tienen esos mecanismos. Destinar una mejora en la inversión en el sector agrario. Todavía eso es demasiado bajo. Y todavía se pelean a cuentagotas. Esas metas definitivamente deberían... Esas son las cosas que hay que preguntar. ¿Cuánto del PBI se va a invertir en el sector agropecuario a los que quieren gobernar el país? Es una pregunta clave. También el acceso al financiamiento crediticio. No podemos hacer que el Banco Agrario nos dé un préstamo por 15% y cuando a mí me da el banco de crédito a 11%. Oye, no podemos hacer eso. Es imposible. Eso yo no entiendo hasta ahora cómo es posible que el Banco Agrario o Agrobanco esté dando el 15% y con otros costos todavía es mucho más. Eso no es hacer acceso al crédito a nadie, y mucho menos
para la agricultura familiar. Tienen que mantenerse estos programas que se tienen, por ejemplo, Agroideas, Mi Riego, Mi Chacra, todos los programas posibles, pero hay que facilitar la participación de otros actores en la implementación de estos programas. Tenemos que movilizar a la sociedad, tenemos que movilizar a las instituciones para poder hacer que esto se invierta y llegue a los productores. No podemos encasillarnos en la burocracia. Y eso es lo que sucede. Siguiente. En el tema de la innovación agraria, ahora tenemos el PINIA. Tiene recursos, está lanzando fondos concursables para la ejecución de una serie de proyectos. Eso es interesante y hay que aprovecharlo, pero hay una condición para todo eso: la organización. Y si no hay organización, no se puede acceder. Y esa es una gran debilidad en el sector agropecuario. Y ese es un tema que las organizaciones representativas tienen que incluirlo dentro de su agenda. Y el tema de la gestión del agua y los recursos naturales, eso es clave. Hasta ahora no tenemos un programa como fue el PRONAMACH, el Programa Nacional de Conservación de Suelos y Aguas, que movilizó el país, que lamentablemente en su recta final se politizó y se dañó la estrategia que tenía este programa. Agrorural no ha tenido la capacidad de poder replicar ese mecanismo de trabajo. Y por eso es que ahora nuestros suelos están erosionándose cada vez más. La pérdida de suelos es impresionante. La gran pregunta sería: ¿cuánto ha invertido en conservación de suelos el Ministerio de Agricultura? Tiene un proyecto piloto que se está ejecutando en el norte del país. Entonces nadie se está movilizando por conservar un recurso que es gravitante para la sostenibilidad productiva. El tema de los mecanismos de servicios ecosistémicos. ¿Qué vamos a hacer con el tema de manejo del recurso hídrico? ¿Cuál va a ser la compensación que van a recibir los que están en la cabecera de cuenca? Oiga, si no hay agua, no podemos desarrollar agricultura. Tiene que haber los mecanismos de compensación. Hasta ahora no están establecidos. Fíjense, las juntas de riego cobran los derechos de agua, invierten en la parte baja, pero no invierten en la parte alta. Eso es contraproducente, eso no se puede avanzar. No funciona, pero tampoco la autoridad ha sido capaz de normar cuáles serían esos mecanismos de compensación que ahora lo llamamos servicios ecosistémicos. Y por último, la compensación por los servicios de agrobiodiversidad. Para nosotros eso es fundamental. Yo creo que estos puntos definitivamente deberían ser planteados en esta agenda electoral. Nos interesa mucho. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Están pensando en la agricultura industrial? ¿Están pensando en la agricultura familiar? ¿Están pensando en los modelos de agricultura sostenible? ¿Están pensando en los alimentos sanos y seguros para los consumidores? ¿Qué están pensando? ¿O solamente están pensando en la rentabilidad? Muy bien. Siguiente. Muy bien. Muchas gracias. Eso es lo que quería presentar.